Perfecto, chicos. Amaya, hola, buenas tardes, querida. Es la continuación de la temática del día de ayer, pero es la primera diapositiva que comenzamos a proyectar, que fue justo donde terminamos el día de ayer. Perfecto, chicos, bienvenidos una vez más a este espacio, esperando y deseando que sea una nueva oportunidad de conocimiento para todos y poder enriquecer nuestro saber desde lo práctico y sobre todo desde la teoría que tenemos que ir conceptualizando y llevando a nuestra cotidianidad. Cuéntenme en términos generales cómo nos acabó de ir ayer procesando toda la información que estuvimos hablando del envejecimiento, el deterioro, todo lo que implica alrededor de esto. Vamos a ir verificando cómo vamos con toda la información. A ver, cuéntenme cómo vamos en términos generales, cómo vamos con las expectativas del diplomado, si hasta el momento estamos entendiendo todo claramente, los conceptos claros y entendibles para personas que no pertenecemos al área de la salud. Importante eso, ¿cierto? Que aunque no pertenezcamos en el campo de la salud, pues todos tenemos familia, amigos y compañeros que se pueden beneficiar de todos estos aprendizajes que nosotros vamos adquiriendo. Bueno, leo por acá, la veré hoy, se escucha mejor. Perfecto, chicos. Listo. Vamos entonces a continuar donde nosotros terminamos el día de ayer. Y recuerden que estamos hablando todo lo que tiene que ver con ese proceso de deterioro y entender todo lo que tiene que ver con el envejecimiento. Ya estuvimos nombrando el envejecimiento desde lo normal y vamos a ir, digamos, identificando esas otras situaciones alrededor. Hablamos del trastorno o de esa alteración que llega a ser leve y luego tenemos que entendernos desde el concepto de trastorno neurocognitivo mayor. Desde aquí, ¿qué vamos a entender? Y es una invitación para todos, que vamos a, digamos, a ponernos en nuestra cabecita que ya nosotros no vamos a hablar de demencia, vamos a entender ahora el concepto de trastorno neurocognitivo mayor. Porque, digamos, ya no vamos a hablar de demencia propiamente, y acá lo tenemos en pantalla. ¿Qué sucedía con ese concepto donde nos estábamos moviendo? Que generaba estigma, generaba señalamientos y nos daba también un asunto relacionado precisamente, perdón, con esa carga negativa, peyorativa y en ocasiones que generaba discriminación de quienes decíamos es que es un demente o es que tiene demencia. Luego también ya no se va a hablar desde ese concepto porque ahora necesitamos centrarnos en todo lo que tiene que ver con el diagnóstico desde la biología y el funcionamiento cerebral y no en la conducta. Y también nombramos un concepto importante, lo que tiene que ver con la inclusión, reconociendo que el deterioro tiene múltiples causas, como el Alzheimer, el trastorno relacionado con los sistemas vasculares, el Parkinson y demás, y que todo está agrupado precisamente desde este trastorno neurocognitivo mayor. Cuando ya nosotros pasamos de esas etiquetas, como a usar el uso de la demencia, vamos a centrarnos más en definir o describir todo como las condiciones médicas que están detrás de todas esas situaciones que comienzan a marcar pautas significativas en el proceso de envejecimiento. ¿Qué entendemos entonces ahora? Que este trastorno neurocognitivo implica un deterioro cognitivo que nos habla que hay un compromiso evidente en uno o más dominios, atención, memoria, lenguaje, parte motora. En cuanto a la pérdida de autonomía, entendemos que ya este viene siendo un síntoma cardinal o uno de los síntomas más marcados que interfieren de manera directa con la independencia y la autonomía de la persona. Desde aquí ya se necesita mayor apoyo para realizar actividades de la vida diaria, por ejemplo. Y también entendemos que se genera cuando se habla ya de este trastorno neurocognitivo mayor, muy importante ese cambio de terminología
donde identificamos que este concepto actual resalta de manera significativa la base y la estructura neurobiológica. Adicional, todo lo que tiene que ver con la diversidad de causas, digamos, generadoras o esos factores que generan o que desencadenan a gran escala este tipo de deterioros. Y ya eso nos lleva a alejarnos propiamente o a concebirnos por fuera de ese marco de la demencia. Ahora, ¿qué es necesario entender dentro de esta temática? Que a diferencia de ese deterioro cognitivo leve, que era justo el que estábamos trabajando el día de ayer, en este neurocognitivo mayor vamos a entender que aquí la funcionalidad ya está mucho más afectada. Y aquí comenzamos a ver que la persona ya no es totalmente independiente. ¿Listo? Entonces vamos a entendernos desde acá. Y por aquí vi una manito levantada hace un momentico, no sé qué se me hizo. Compañera que nos habías levantado la manito. Yania, creo que eras. ¿Me cuentas, por favor, si todavía necesitabas la participación? Ok, por acá. Tienes la palabra. No te escuchamos. Hola, buenas tardes, feliz viernes. Hola, buenas tardes. Profe, antes de entrar a profundidad con el trastorno neurocognitivo mayor, ayer revisando las notas que tomé, me surgió una duda. Hemos hablado a lo largo de las clases anteriores suficientemente sobre atención y memoria, teniendo como una palabra clave que la atención es el foco y la memoria es un almacén. Ujú. Y en cuanto a la concentración, no sé, me surgió la duda. Gracias por la inquietud, porque es muy, digamos, muy frecuente que estemos frente a este tipo de situaciones. Y propiamente nosotros no vamos a identificar dentro de funciones ejecutivas o funciones cognitivas la concentración de Ok. manera directa, ¿cierto? Empezando pues por ahí porque no está, digamos, de manera explícita. ¿Qué sucede? Para tú estar concentrado, ¿cierto? Ese concepto de concentración viene ligado ¿de qué? Del proceso atencional, de la Ok. capacidad que tú tienes para focalizar digamos, tus procesos a nivel cognitivo que te permiten y te llevan a estar concentrado. Entonces, digamos, es que la concentración parte precisamente de esos niveles atencionales y es ahí incluso cuando con los niños no hay un déficit de concentración, hay un déficit atencional y que ese déficit atencional hace que se dispersen fácilmente y pierden el foco atencional y por ende suspenden la realización de las actividades que están llevando a cabo, porque si disminuye el proceso atención, decae significativamente el proceso de concentración. Entonces es por eso que no se nombra de manera directa, porque ni siquiera dentro de funciones ejecutivas o funciones cognitivas básicas lo vamos a encontrar propiamente. Listo, gracias. Perfecto, Yania, a ti muchas gracias. Yania o Yani, me disculpas, pero Yani. Ah, ok. Ah, que yo leía por acá como si fuera una A y era un 9. Es Yani. Perfecto, chicos. Continuemos entonces y vamos a identificarnos desde un concepto importante que estamos abordando todo lo que tiene que ver con ese trastorno neurocognitivo. ¿Qué reconocemos entonces desde aquí? Y es importante que nosotros vamos a nombrar lo que tiene que ver con ese perfil clínico y poder identificar cómo se ve este trastorno en el día a día y que vamos a identificar que el diagnóstico de un trastorno de este tipo se confirma cuando los fallos cognitivos impiden que la persona funcione sola. Es decir, cuando ya comenzamos a evidenciar que de manera reiterativa esa autonomía e independencia se nos ha ido perdiendo. ¿Qué necesitamos? Identificar manifestaciones en estos cuatro dominios precisamente y justo también relacionado con lo que decía, por ejemplo, Yanni, ¿dónde está la concentración? Y está, por ejemplo, para favorecer
todo lo que tiene que ver con la atención compleja y nos habla desde ese foco atencional que yo voy teniendo para realizar diferentes actividades. Desde aquí nombramos cómo se afectan esos dominios de manera directa. Primero, en cuanto a las funciones ejecutivas y la independencia, ¿qué vamos a ver aquí? Que hay dificultades para planificar, organizar y tomar decisiones. En lo cotidiano, nosotros qué vemos, se deja, por ejemplo, de pagar facturas, se confunden las dosis de los medicamentos o ya se pierde la capacidad de seguir un paso a paso para preparar recetas que antes dominaban al derecho y al revés. Ya comenzamos a ver que las mamás, las abuelas, las tías, los tíos comienzan a tener dificultades significativas en esa planificación y organización. Luego hablamos de dominio afectado en cuanto a la atención compleja. Vamos a evidenciar acá que se nos presentan incapacidades o grandes dificultades para mantener el foco atencional o procesar varios estímulos. Aquí ya lo que trabajamos de doble tarea va a llegar a ser un poco más difícil de manejar porque ya esa capacidad dividida va a estar mucho más afectada. En la cotidianidad entendemos que se pueden perder o son las que, ay, ¿de qué estábamos hablando? Se pierden en las conversaciones con varias personas, se distraen peligrosamente y eso es importante resaltarlo, es que no es una distracción de confundir el azúcar con la sal, es una distracción de dejar el fogón prendido, de poner la olla en el fogón y asumir que ya le habían puesto agua y cuando uno menos piensa ya huele a quemado y en la ollita que ya se recalentó. O aquí, por ejemplo, en Colombia es muy común preparar algo que se llama el agua de panela y es poner a hervir un terroncito de panela o como un azúcar y muchas veces dejan secar el agua y eso queda como un caramelo. Esas son situaciones que generan distracción desde lo cotidiano y que llega a ser bastante complicado porque ya pone también en riesgo lo que tiene que ver con la integridad física, no solo de ella, sino de quienes están alrededor. Entonces, importante también reconocer esos pequeños indicadores que van marcando pautas importantes en ese avance progresivo del trastorno neurocognitivo mayor. Vemos también afectaciones en memoria y aprendizaje. Desde acá, todo lo que tiene que ver con los fallos severos en el registro y la recuperación de la información. ¿Qué vemos en lo cotidiano? Son las personas que repiten varias veces la misma pregunta en muy poco tiempo. Y es cuando ya uno comienza a decir, ay, no, esto ya no está como normal. Hemos estado hablando 10 minutos y en 10 minutos me ha preguntado 5 o 6 veces exactamente lo mismo. Y nosotros muchas veces vamos diciendo, ay, es que eso es normal, ay, es que eso es normal y no pasa absolutamente nada, ¿cierto? Pero desde allí que tenemos que entender nosotros que ya eso no es normal y ya pasamos de hablar del envejecimiento normal a un envejecimiento patológico que nos va a estar mostrando que posiblemente podamos estar tocando las puertas de un trastorno neurocognitivo mayor. Aquí ya, al repetir esas preguntas, pueden olvidar las citas importantes o desconocen las personas cercanas que hay a su alrededor que identificamos, que puede que no reconozca a la hermana que vive en Estados Unidos y volvió después 2 años, ¿cierto? Pues ahí hasta uno le olvida cómo es la tía que nunca ha visto o que dejó de ver, pero para ellas, para ellos puede llegar a ser mucho más confuso. ¿Qué es importante? Que si ya comenzamos a olvidar el rostro o se nos va perdiendo esa característica física con la que yo distingo a mi esposo, a mis hijos, a mis sobrinos, ya eso también es una señal a la que nosotros tenemos que prestar atención de manera significativa. Desde estas dimensiones, también reconocemos que hay afectaciones en lenguaje y percepción. Desde acá vamos a encontrarnos con problemas para comunicar ideas o interpretar lo que vamos viendo. En la cotidianidad se puede presentar como olvidar esas palabras comunes y esto lo vamos a reconocer con un concepto que se llama anomia.
no tener esa palabra para el reconocimiento, decir qué era lo que iba a decir, qué era lo que iba a decir, y no soy capaz de nombrar exactamente qué es eso que iba a decir. Y está muy conectado con eso que hablábamos de la punta de la lengua. Es que la tengo, pero no me sale. Se pierden en trayectos que son conocidos o no identifican objetos familiares. Puede que llegue el momento donde no sepan para qué sirve un tenedor, que no sepan cómo se usa una peinilla, que olviden ponerse un zapato y son, digamos, instrumentos, objetos desde la cotidianidad, pero que ya cuando el deterioro o ese trastorno está tan avanzado, ya nos vamos a dar cuenta que esto llega a ser también, digamos, significativo en ese proceso de envejecimiento propiamente dicho. Entonces, miren cómo tenemos nosotros que ir identificando esas situaciones de manera específica. Voy a leer por acá el chat. Alba nos dice, mi nonita una noche se levantó y abrió todas las llaves del gas. ¿Ven? Ese tipo de situaciones son las que uno dice, eso no es normal, aquí ya está pasando algo y no nos hagamos los de la oreja corta porque ya hay que prestar atención. ¿Qué necesidad tenía la nona de pararse y abrir todas las ventanas de gas? Historia diferente si ella hubiese estado completamente sola, sola, sola en la casa y obviamente el inhalar esos gases pues ya desencadenaba en situaciones mucho más fatales. Entonces, la importancia de la presencia, la importancia de alguien que esté no como vigilante, sino como compañero, es importante para poder regular ese tipo de situaciones que si bien llegan a ser involuntarias, sí se pueden regular y se pueden controlar. También hay medicamentos. Y Sandra, claro que sí, es que en términos generales hay medicamentos que van a afectar también ese proceso. Mi mamá casi toma alcohol médico porque creyó que era agua. Y mira, casi toma. Y el olor, y dónde está la sensación corporal, y el solo hecho de hacer el gesto, uno dice, y bueno, y no estamos oliendo, estamos desconectados también en esa parte sensorial. Entonces, miren qué importante también poder reconocer que es que si bien no son niños, tenemos que disminuir de manera significativa esas situaciones en las que nosotros creemos que se pueden exponer a riesgos. Hay momentos incluso donde el neurólogo, el psiquiatra y el psicólogo nos va a decir, retiren los cubiertos de la cocina, guarden los cuchillos bajo llave, guarden los tenedores en un cajón al que no tenga alcance, porque en medio de muchas situaciones se presentan, digamos, situaciones que llegan a ser de difícil manejo y a nivel conductual también hay momentos explosivos, momentos de ira, donde hay que disminuir las situaciones posibles de riesgo y hay un cuchillo o un tenedor al alcance en medio de un enojo, de un desborde emocional, pues lastimosamente puede desencadenar en situaciones bastante complejas. Una de las abuelitas de mi esposo en las noches se hacía pipí en los zapatos. Ujú. Y si le pregunta, seguramente ella no lo recuerda. Por acá, tocó esconder el alcohol, coge mis pastillas. Sí, uno dice, eso solo pasa en las películas, pero no, pasan las películas y pasa en la vida real, sobre todo cuando ya uno lo tiene que acompañar a vivir y lo trabaja desde ese, digamos, proceso tan complicado que llega a ser asimilar todo ese tipo de procesos por parte de la familia y precisamente por esos cuidadores principales. ¿Qué necesitamos entonces reconocer? Que vamos a entendernos que hay un paso importante de ese olvido normal, que es lo que estuvimos viendo en el proceso de envejecimiento normal, y desde allí pasar a lo que nosotros llamamos ese trastorno mayor. ¿Que identificamos? Acá les dejo entonces un cuadrito para que nos y vamos conceptualizando y comparando desde aquí y vamos entonces a identificar el envejecimiento normal, el deterioro cognitivo y el trastorno neurocognitivo mayor. En el normal, el tema de memoria llega a ser ocasional. Por ejemplo, ¿dónde fue que yo dejé las llaves? Que lo nombrábamos ayer. O que abrimos la nevera y qué era lo que íbamos a sacar. O que vamos a buscar una camiseta y cuál era el color, qué era lo que me iba a poner y tengo que ir a mirar cuál era el pantalón que me iba a poner y de esa manera ya recuerdo cuál era lo que estaba buscando.
En el deterioro cognitivo leve, todo lo que tiene que ver con esas quejas de memoria pueden llegar a ser más frecuentes y persistentes. Y en el trastorno neurocognitivo mayor, ya hay una queja de memoria que llega a ser grave y es mucho más evidente para todos los que están alrededor. En temas de la independencia, vamos a identificar que en el envejecimiento normal todavía se sigue siendo totalmente independiente. En el deterioro cognitivo leve se es independiente, pero se requiere más esfuerzo o ayudas, las agendas visuales, los recordatorios en el celular, las noticas que vamos pegando alrededor de la casa o las alarmas que vamos instalando en nuestros celulares para que nos recuerden la medicación, nos recuerden la cita, la reunión y demás. Entonces, aquí se es independiente, pero se hace uso de apoyos de manera reiterativa. Ya en el trastorno neurocognitivo mayor, vamos a encontrar que las personas aquí son dependientes y necesitan ayudas para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con las tareas diarias. En cuanto a la queja, perdón, en cuanto a la presencia de proteínas, identificamos que en un envejecimiento normal podemos estar frente a niveles normales o pueden llegar a estar ausentes todo lo que tiene que ver con esas sustancias que pueden afectar el funcionamiento cerebral. ¿Qué más identificamos entonces desde allí? En el deterioro cognitivo leve, vemos que pueden empezar a aparecer algunas de estas proteínas que nombrábamos ayer propiamente, y en el trastorno neurocognitivo mayor vamos a darnos cuenta que aquí ya es un proceso donde hay una presencia clara de las placas beta-amiloides y de los ovillos o los nudos que están alrededor de las células nerviosas de las neuronas, que los vamos a entender como esos ovillos que no dejan que la información circule en el interior de esa neurona. En cuanto a la funcionalidad, identificamos que en el envejecimiento normal, las personas, por ejemplo, son capaces de manejar su dinero, las citas y estar en el hogar sin presentar fallos significativos. En el deterioro cognitivo leve, vemos que pueden olvidar citas, pero resuelven solos. Ay, olvidé esta cita. Entonces voy a volver a escribir para agendarla. O voy a ir directamente a preguntar cuándo me la pueden dar. Olvida, pero resuelve de manera autónoma. En el neurocognitivo mayor, vemos que ya no pueden manejar el proceso de las finanzas, tienen que requerir siempre un acompañamiento para hacer cuentas, para pagar y demás, y también incluso para todo lo que tiene que ver con la medicación. En cuanto al impacto social, ¿qué vamos a entender? En el envejecimiento normal se mantienen activas todas las relaciones, rutinas y actividades que esa persona desarrollaba. En el deterioro cognitivo leve nos vamos a encontrar que se retraen un poco por inseguridad, dado que requieren también un poco de esfuerzo en ese componente social. Y en el neurocognitivo mayor, aquí reconocemos que se presenta aislamiento o cambios marcados en todo lo que tiene que ver con la conducta en términos generales. Cuéntenme, por favor, si esto que tenemos acá como comparaciones son claras para ustedes. Voy a leer por acá. ¿Qué sucede cuando se recuerda la persona, pero se le olvida el nombre? Eh, Es anomia, no, no es anomia, es otro concepto que nosotros llamamos, se los dejo por acá, prosopa, prosopanomia, ¿cierto? Ese prosopanomia es la dificultad que nosotros vamos a tener o esa desconexión para hacer un reconocimiento facial de la persona que me está hablando, pero no soy capaz de recordar y las conexiones no me favorecen el recordar cómo es que se llama. O sea, yo sé que es mi vecino, yo sé que es mi primo, yo sé que es mi hermana, pero al momento de decir el nombre, a mí se me va por completo.
y es porque hay una desconexión también en esas áreas que nos hablan del léxico y de la estructura del lenguaje. Entonces no es propiamente una anomia, ¿vale? Entonces, para que quien lo preguntó, que no sé cómo se llama, que se llama Moto E, me cuente si fui clara con la respuesta, por favor. Y ese de qué sucede cuando se nos olvida es porque digamos que a nivel de percepción no tenemos canales alterados porque sabemos que nos está hablando una persona que nosotros reconocemos, pero en ese componente ya fonológico pues vamos a tener mayores dificultades. Por aquí, señorita Gloria, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profe, me queda una inquietud con relación a lo de no nombrarlo como demencia. Ok. ¿Hay entonces alguna variación en el DSM o en el SI? ¿O no nos van a seguir llegando diagnósticos con demencia? Porque tengo varios usuarios con esos diagnósticos. La idea es Y que la no verdad sí nos me gusta. lleguen. La idea es Por que no eso nos eso lleguen, cambió, salió del DSM y del cambió. CIE, porque yo sé que salió lo que es demencia senil. Ya demencia Ajá, senil hace rato pues no la encontramos, pero a mí me siguen ajá. llegando pacientes con diagnósticos de demencia tipo, entonces demencia tipo senil, demencia tipo vascular, demencia tipo Alzheimer y demencia no especificada. No. Ahora, y eso es lo que a uno todavía le da impotencia, porque nos siguen llegando y nos van a seguir llegando las demencias y nos los van a seguir, digamos, clasificando así. Pero, por ejemplo, desde procesos que acompaño, ya me he dado cuenta que muchos profesionales están desde este concepto trastorno neurocognitivo mayor y ahí se enfoca lo vascular, el Parkinson, el Alzheimer y propiamente, digamos, es como el trastorno del espectro autista, que es la sombrilla grande y que primero ahí se respaldaban el Asperger, el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. Ahora el TEA sigue siendo una sombrilla grande que cobija nivel de apoyo 1, nivel de apoyo 2 y nivel de apoyo 3. Que es triste que sí, todavía seguimos con el concepto de demencia, pero que en términos generales y a nivel de normatividad ya nos vamos a entender desde trastorno neurocognitivo mayor como ese paraguas que abarca todo lo que nosotros entendíamos como esos procesos de demencia propiamente dicho. Perfecto, muchísimas gracias. Y Gloria, muchas gracias. Muy bien, leo por aquí. Ah, ok, Moto es Libardo. Libardo querido, entonces contame si fui clara con la explicación. Y por acá Gloria, ok. Mira, me pasa siempre, olvido los nombres de las personas. Ah, bueno, Indira, entonces hay que ir asociando los nombres de las personas con gustos, intereses, algo que conecte, que te permita evocar fácilmente cómo es que se llama. Incluso relacionar la primera letra del nombre de esa persona con algo que para él sea significativo y que tú por alguna razón logres recordar de manera no reiterativa, pero que llegue a ser un poco más sencillo. Muy bien, continuemos por acá. Y vamos entonces a reconocer precisamente de qué hablamos cuando nosotros estamos nombrando esos trastornos neurocognitivos mayores, entendiéndolos todos como procesos progresivos asociados a los cambios estructurales en el cerebro. De paso, aquí sabemos que esto no es subjetivo y esto no es que yo creo que está pasando. Listo. Ese es el indicador o digamos el primer paso que nosotros tenemos para comenzar a gestionar los procesos médicos. Y sí, yo digo, ve, yo siento que es que a este paciente se le está olvidando todo. Me parece que cuando llegamos a consulta le estamos hablando y me empieza a repetir o llegan las quejas subjetivas por parte de la familia. Es que yo siento que a él se le olvida, ya no se amarra los cordones, deja quemar un arroz, se le seca el agua, entonces ya, bueno, entonces eso sí habla de la subjetividad porque todavía no lo hemos evaluado. Entonces, ¿qué vamos a entender? Que esos trastornos neurocognitivos de manera directa sí van a estar asociados a los cambios estructurales que se presentan en el cerebro. Y aquí nombramos algunos de los, o bueno, creo que están aquí englobados,
los trastornos neurocognitivos que llegan a ser más, digamos, más significativos, nombrando en primer lugar lo que tiene que ver con el Alzheimer. ¿Cuál es la edad típica donde se va a diagnosticar? A partir de los 65 años. No quiere decir esto que antes no se pueda comenzar a realizar un ejercicio de investigación para mirar qué pasa, porque incluso hay estudios recientes que nos van mostrando que hay un Alzheimer de inicio temprano y se puede estar manifestando incluso entre los 30 y los 35 años. Entonces, no es que sea una condición única, pero que sí suele ser la época o la edad donde más se va a diagnosticar. Se los nombraba ayer también, cuando mirábamos lo que tenía que ver con esas bases neurobiológicas, y aquí hay un proceso de acumulación de proteínas que son las beta-amiloides y las proteínas tau. ¿Qué se necesita? Cuando se hacen esas evaluaciones y demás, lo primero que se va a comenzar a reconocer es que hay fallas significativas en proceso de memoria, donde el hipocampo, entendiendo que es de las principales estructuras para percibir y distribuir la información y evocar, se comienza, digamos, a frenar un poco y se le dificulta en ocasiones todo lo que tiene que ver con el almacenar, con el evocar y con el poder manipular. ¿Cómo se manifiesta en términos generales? Dificultades para aprender y recordar información reciente. ¿Y cuáles van a ser esos rasgos más distintivos? Que la persona va a comenzar a tener olvidos repetitivos y en ocasiones desorientación. Hablamos también de trastorno neurocognitivo identificado como cuerpos de Lewy, que se presentan a partir de los 60 años, y aquí se origina también desde unos depósitos de proteína que se llama alfa-sinucleína, que afecta también la comunicación entre las neuronas. Digamos que a diferencia del Alzheimer, aquí no están las proteínas beta-amiloides, sino otro tipo de proteína que también afecta esa conexión y afecta de manera directa las redes atencionales y visoespaciales, y reconocemos que aquí hay dificultad para concentrarse e interpretar a nivel visual lo que se está percibiendo. Desde esos rasgos distintivos nos encontramos con alucinaciones o fluctuaciones cognitivas, es decir, un día está muy atento, sigue las instrucciones, maneja el paso a paso, la organización y demás, pero al otro día, nada de lo que habíamos hecho el día anterior que requería atención, lenguaje, memoria, está funcionando al mismo tiempo. Entonces, por eso aquí, digamos que las características más principales es esa fluctuación o esa variabilidad que se presenta en ese funcionamiento a nivel cognitivo. Y hablamos también de algo que nos habían venido diciendo, de la demencia frontotemporal. Ahora que entendemos, es un trastorno neurocognitivo mayor que afecta todo lo que tiene que ver con la conducta y el lenguaje. Cuando hablamos de esas edades típicas, vamos a entender que se presenta entre los 45 y los 65 años. Y aquí vamos a ver que hay cambios en la personalidad o dificultad para expresarse. Rasgo distintivo en este componente frontotemporal está relacionado con la desinhibición o la apatía marcada. Es como cuando los hijos dicen, ma, pero es que intégrese pues en la actividad, pero es que usted por qué está tan apática, usted por qué está tan seria, pa, venga para acá, tío, venga para acá. Y ellos no sienten gusto y no se sienten tranquilos estando en ese espacio. ¿Qué está sucediendo ahí? Ya hay unos cambios significativos a nivel de personalidad que le van limitando ese componente e interacción social. Y por eso decimos que desde esa estructura frontotemporal vamos a reconocer que hay afectaciones entre conducta y el lenguaje, el cómo me comporto, el cómo yo estoy en determinado espacio, y a partir de allí, qué estrategias comunicativas tienen. Suelen ser ya muy disminuidas precisamente por esa degeneración que se presenta en esas estructuras.
Y también aquí hablamos del Parkinson y es de las demencias, cierto, lo que decía ahorita la compañera, sigue siendo un concepto donde nos dicen tiene demencia tipo Parkinson. ¿Qué necesitamos entender? Que el Parkinson también es un trastorno neurocognitivo mayor que se va a diagnosticar posiblemente a partir de los 65 años, cuando ya está en una fase más avanzada. ¿Dónde se origina? Está centrado en todo lo que tiene que ver con la degeneración dopaminérgica. Y aquí hay que tener muy presente que la dopamina es esa sustancia que se encarga de regular nuestro sistema motor y también todo lo que tiene que ver con el sistema de motivación. Propiamente en Parkinson, pues vamos a hablar de alteraciones motoras y que ese componente de paso va a estar relacionado con una afectación directa de las funciones ejecutivas que hemos venido nombrando en nuestras otras clases. ¿Cómo se manifiesta? Hay mayor lentitud para pensar, planificar o responder. Y desde lo distintivo, que seguramente todos lo conocemos, hay síntomas motores relacionados con esa pérdida de dopamina y aquí hay rigidez o temblores constantes, que son de las señales que nosotros como acompañantes podemos comenzar a evidenciar. Marta, tienes la palabra. Hola, Hola, buenas tardes. Marta, Déjenme bajar el tienes, volumen. tienes, tienes un montón de eco que no deja escucharte muy bien. Valida eso, por favor, porque no te escuchamos bien. Escuché 1000 veces buenas tardes. Hola, ¿ya se oye bien? Ahora sí. Ah, ok. Sí, una pregunta. Yo tengo una duda referente al Parkinson. A todos los pacientes con esa enfermedad, ¿les da la demencia? ¿Les llega a afectar? Pero, a ver, ¿cómo así? De entrada, cuando hablamos de Parkinson, ya también estamos hablando, recuerda que no de demencia propiamente, sino de un trastorno neurocognitivo mayor. Y también tiene afectaciones significativas en ese no funcionamiento o en ese funcionamiento medio de funciones ejecutivas. ¿Es eso Ajá. más o menos lo que me preguntas? Sí, sí. Ujú. Ah, ok. Sí, también hay afectación directa en todo lo que tiene que ver con procesos atencionales, de memoria, de planificación, de organización, pero adicional a eso, pues primero no llega a ser de pronto tan fuerte como en un Alzheimer, pero aquí el caso más o lo más distintivo tiene que ver con esos síntomas motores. Ah, ok, ok. Sí, lo pregunto porque yo tengo un hermano que tiene síndrome de Parkinson. Ajá. Está controlado, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, hasta qué nivel, ¿verdad? Puede avanzar todo eso. Ujú. Ujú. Sí, de igual manera, por ejemplo, ¿qué es? Es que se tiene que trabajar desde la estimulación cognitiva, independiente en donde estemos, si es una frontotemporal, si es un Parkinson, si es un Alzheimer, todos esos factores de movimiento, la doble tarea, el fortalecimiento cognitivo, la estimulación, todo eso, digamos que no es que evite que se llegue lo que se tenga que llegar, por así entenderlo, pero sí puede alargar y tener un mejor pronóstico, por ejemplo, si tienen una vida social más activa, si salen, si comparten con los amigos, si van a un cine, si tienen una tarde de chicas o de chicos, si van a estimulación cognitiva, si practican algún deporte, todo eso nos habla de factores protectores que se tienen que seguir, digamos, conservando. Ah, no, sí, él es una persona súper activa, es editor de libros, Ah, ok. entonces está constantemente, pero pues siempre a la hermana le entra la preocupación, ¿verdad? Y es normal, sería más triste que a la hermana no le entrara la preocupación directamente, entonces no pasa nada con eso y que estés por acá también te va a dar herramientas porque si en algún momento se llega a manifestar alguna característica que tú digas, esto ya está como rarito, ya tengas conocimiento también de qué puedes estar haciendo para poder acompañar. ¿Listo? Ok, pues muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Marta. Gloria, tienes la palabra.
Una pregunta y una observación. Bueno, yo trabajo con adultos mayores, precisamente con trastornos neurocognitivos mayores. ¿Qué he encontrado? Mi pregunta es si puedes hablarnos un poquito de las fases y etapas, porque a uno siempre le llegan preguntando con las fases o etapas. Mi respuesta para ellos, pero quisiera escuchar la tuya, es estos trastornos no son lineales y encontrar una etapa y cuando te lo diagnostican con una etapa, si hoy un médico te dice algo, mañana otro te puede decir otra cosa y no necesariamente porque estén en contradicción, sino porque este tipo de trastornos, para mí, Gloria Salazar, no son lineales, responden a unos estados de ánimo donde hoy un usuario puede amanecer, digámoslo así, muy conectado, muy reconociendo, muy con un lenguaje un poquito más elocuente y mañana estar en otras condiciones o inclusive en la tarde. Yo suelo decirle a las familias cuando me preguntan ¿cómo estás? Y yo desde las entrevistas para recibir a los adultos les explico, yo siempre voy a contestarte en este momento. En este momento está de esta manera. Porque en la tarde es probable que tenga otro estado de ánimo y tenga exacerbada otra conducta. Pero siempre le están preguntando a uno, doctora, ¿y en qué etapa cree que está? Es que el médico de tal parte me dijo que estaba en tal etapa. Y ya yo no escucho que hablen tanto de las etapas, pero sigue siendo una pregunta de los usuarios. Con respecto a mi observación, ¿qué me puedes aportar? Y a la pregunta, ¿qué respuesta podríamos darle a los usuarios cuando preguntan a los usuarios, no, a las familias de los usuarios, cuando preguntan tanto por las etapas, en este caso de las demencias, porque así las seguimos conociendo, todos los que tengo me tienen este trastorno por demencias, pero ya sé pues que los voy a estar acercando a lo que es el diagnóstico del trastorno neurocognitivo. Gloria, muchísimas gracias por tu pregunta y dame un minuto, ya te respondo. Traigo un vasito de agua porque ando un poco sedienta y ya te doy respuesta antes de continuar. Dame un minuto, por favor. Hola, qué pena, ya volví. Lo que pasa es que necesitaba hidratarme porque realmente lo necesitaba. ¿Qué sucede? Y ahí hay un asunto muy importante con el tema de la orientación a las familias. Y es que nosotros asumimos como familias, entendiéndonos todos desde ese componente, y es que decimos que cómo pasan de la noche a la mañana a un estadio 1 o a un estadio 3 y que por qué no vivimos el estadio 2. Y no es lineal. Lo que nos dice Gloria es real. Nosotros no nos vamos a entender que primero sucede esto y luego pase lo otro. Digamos que en términos de deterioro o en términos de cambios significativos, sí se organiza como de esa manera, por así entenderlo, pero que no siempre van a ser tan perceptibles o no van a ser tan vivenciadas esas etapas que se van a ir pasando de un lado a otro. En un momentico sí les voy a compartir un poco una imagen como una infografía para que miremos qué es lo que pasa de manera directa frente a esas situaciones para que nos entendamos desde allí. Entonces, dame un momento que sí lo vamos a mirar. Lo otro, ¿qué decir a las familias frente a ese tipo de situaciones? Y es
más allá de decirles, es acompañar cada uno de los procesos de manera directa. Y es que no somos muy desesperados como acompañantes o como familias, porque uno escucha y entonces, ¿qué hago para esto? Y entonces, ¿qué pasa si ya se le olvida esto? Entonces la pregunta que uno le devuelve es, ¿ya le está pasando? Ya está sucediendo que se pierde. Ah, no, pero es que yo quiero saber qué pasa. Entonces esperemos y vámonos preparando desde estas, digamos, desde estas pequeñas acciones para luego poder acompañar lo que nos va llegando. Entonces, aquí es un proceso de psicoeducación muy marcado a nivel familiar, porque muchas veces los pacientes se convierten en depositarios de la ansiedad que nosotros como familia estamos llevando. Lo mismo que pasa con los niños. Los niños muchas veces son el síntoma de las relaciones familiares y en este caso con el adulto mayor también pueden presentarse ese tipo de situaciones. Entonces, primero los procesos psicoeducativos han de ser fundamentales en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento al otro. La importancia de indicar que esos procesos no son lineales, pero que en términos generales sí hay una escalada importante que vamos a comenzar a identificar. Y lo otro es enseñarles también a ellos a nombrar, ¿cierto? A nombrar propiamente lo que se va viviendo en cada una de las etapas y a partir de allí poder tener las herramientas para hacerle frente a eso que va sucediendo. Y otro asunto muy importante y es que comenzamos a generalizar, pero es que yo me di cuenta que la vecina de no sé dónde también tenía ese mismo diagnóstico y ella muy rápido se perdía, ¿no? Y entonces la mía también se va a poner así y entonces la mía se le va a olvidar comer y entonces pilas, pilas, las comparaciones ni para ellos ni para nosotros van a ser adecuadas, sobre todo cuando sabemos que cada proceso es tan diferente. Obviamente si hay factores muy similares, pero que si tenemos en cuenta todo lo que hay alrededor de los factores protectores, por ejemplo, en el envejecimiento normal, ya eso marca una diferencia en cómo una persona de esta condición o de esta condición va a desarrollar un Alzheimer o un proceso frontotemporal. Entonces también parte de esa identificación desde lo específico y a partir de allí podernos acompañar. Así que Gloria, dame tregua un momentico porque sí vamos a seguir por aquí ampliándonos y mirar un poco cómo también acompañar desde eso. ¿Listo, querida? Y por cierto, ese cabello rojo me parece precioso. Muy bien, continuemos por acá, querida Jackie. Jackie, estoy leyendo tus labios. Estás hablando de nosotros. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Jackie, bien, gracias. Ok, bueno, dos o tres preguntitas, ¿verdad? La parte de la alimentación puede evitar avances rápidos. Yo tengo entendido, uno lee y escucha y qué sé yo, el aceite de coco. Yo le estoy haciendo aceite de coco ahorita, ¿verdad? Con todo esto que he aprendido acá. Pero yo lo había escuchado anterior. Yo lo tomo, pero a mi mamá no se lo había dado. Cápsulas de aceite de coco. Voy a empezar con una, después voy a empezar con dos y puede ser que llegue hasta tres. ¿Es correcto? Jackie, querida, viene siendo un proceso, digamos, desde el común, ¿cierto? Y desde lo que nosotros venimos escuchando, que sí, que dele una cucharada de aceite de coco, que eso le va a devolver en cierta medida un poco de los olvidos, se van a mejorar y que la memoria en ocasiones va a tener avances más significativos. ¿Qué necesitamos nosotros entender con el consumo del aceite de coco? Que no tiene todavía una investigación profunda que nos diga que realmente tiene un impacto significativo. Entonces, si yo te digo, sí, dale porque está comprobado, estaría incurriendo acá en una falla gigante porque no hay estudios que nos respalden y nos digan que sí tiene un funcionamiento adicional. ¿Qué sucede? El aceite de coco sí tiene creo, es como un alto contenido de glucosa, si mal no estoy, y esa glucosa pues la vamos a entender como el combustible o ese aceitico o esa fuerza que necesitamos para
tener nuestro procesamiento cerebral trabajando. Entonces muchas personas lo comienzan a asociar también desde ahí, pero muchos otros dicen, ah, no, entonces si es para glucosa, pues entonces comamos un montón de dulces que puedan, o otros aceites que estén ricos de glucosa para que eso mejore. Y eso es lo que se convierte en asuntos cada vez más reiterativos, pero digamos que desde lo común, y por eso te lo digo, y muchos pacientes dicen, ay, pero es que yo se lo estoy dando y mejora. Entonces, ahí sí uno dice, no podemos opinar porque realmente no sabemos cómo es el funcionamiento del otro, pero no hay una investigación exhaustiva donde nos digan que sí se debe trabajar, empezando porque no hay ensayos clínicos, no hay un grupo piloto para decir a esto se les dio y mejoraron y a esto no se les dio. Entonces realmente todavía falta mucho por recorrer. Adicional, cuando hay un uso excesivo de los aceites, lo que tiene que ver con el incremento de riesgos cardiovasculares, pues van a estar cada vez más marcados. Entonces ahí sí es como quien dice, si a ti te está sirviendo, ¿quién soy yo para decirte que dejes de usarlo? Listo, Está mi bien. querida. Otra pregunta, algún alimento, pues, yo sé, he escuchado también pues las nueces, no sé, los jugos naturales sin azúcar, el azúcar es fatal. eh, y bueno, no sé, me imagino que vamos a tener algún rango por ahí donde van a hablar algo de eso. Con el tema, por ejemplo, de la alimentación propiamente, no lo vamos a tocar así como de manera tan explícita, pero sí es importante nombrar que hay situaciones en cuanto a los hábitos de alimentación que van a marcar pautas importantes. Cuando uno inicia proceso con con un paciente con un diagnóstico de Alzheimer, que se sugiere acompañamiento casi que de manera inmediata por todo lo que tiene que ver con el área de nutrición. ¿Qué entendemos, por ejemplo, con el consumo de los frutos secos propiamente? Que estos iban a tener un respaldo, digamos, científico más ampliado en cuanto a los ácidos grasos y la presencia de omega 3 como factor protector también para ese funcionamiento cerebral. Eso sí tiene respaldo y sí tiene un Ujú. estudio importante. ¿Cuáles, digamos, se recomiendan en ese orden de ideas? Generalmente el uso de los pistachos, de las almendras y de las nueces. Propiamente esos tres son los que se han venido estudiando con respecto a la presencia de diferentes vitaminas y proteínas que van a beneficiar ese procesamiento de información a nivel cerebral. No es que de la noche a la mañana le devuelva la capacidad de memoria y vuelva a los 30 y esté completamente lúcido. Eso es lo que tenemos que indicar, porque muchas veces las personas dicen, pero es que está comiendo súper bien y yo no le veo cambios. Y uno dice, ¿qué cambios quieres ver? ¿Cierto? ¿Quieres que recuerde lo que te... No, no va a suceder porque ya ese deterioro está marcado, porque hay presencia de sustancias como las proteínas betamiloides y la proteína tau, que de paso ya está bloqueando esas conexiones. Entonces, esperar que con la alimentación volvamos a hacer los de antes, eso no nos va a suceder. Nos tocaría volver a nacer para iniciar otro proceso. Querida Jackie, ¿he sido clara? Sí, gracias, profe. Perfecto. Creo que no tengo todavía el audio. Sí tengo. Sí, gracias, profe. Y bueno, no, pero uno que todavía no ha llegado a tan avanzado, porque a veces uno se le olvida dónde pone la llave. Con este tipo de cosas, pues uno puede proteger esas proteínas. Pero proteger, proteger la presencia de la betamiloide y la tau, o proteger qué? Sí, bueno, esa capa que agarra todas estas, no son células, son la parte cognitiva, Son las células que nerviosas, las neuronas. las neuronas, las neuronas, Ajá, las neuronas. ajá. Sí, pero a ver, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que de base todos tenemos células, todos tenemos proteínas betamiloides. Bueno, todos tenemos amiloides en nuestra estructura desde nacimiento. ¿Qué sucede? Con el paso de los años, con los estudios y demás, nos dicen que ellas se pueden transformar y comienzan a transformar, o no lo digamos mutar,
sino que hay unos cambios en su estructura que comienzan a convertirse como en esas plaquitas que impiden la conexión, ¿cierto? Entonces, de paso, todos las tenemos y de qué depende que se active o no. ¿Cierto? Todavía vienen en esos procesos de estudio. Entonces, partiendo de ahí, pero ¿qué sucede? Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con la alimentación integral, la alimentación saludable, van a ser factores protectores en todos los sentidos, pero que no hay una única sustancia, un único alimento que nos diga, tómese esto para que las betamiloides desaparezcan. Tómese esto para que sus conexiones neuronales funcionen bien, porque si vamos a eso, lo que funciona muy bien para nuestras conexiones es el ejercicio físico, el levantamiento de Ujú. pesas, el ejercicio de fuerza, un poco de ejercicio cardiovascular. Eso sí tiene bases científicas, pero que haya un único alimento que nos diga, vamos a trabajar desde acá, pues llega a ser un poco más selectivo y tal vez existan, no vamos a decir que no, pero en términos amplios, pues la información es otra. Listo, mi querida. Gracias, profe. Muy, A, muy amable. a ti, mi querida Jackie. Viviana, tienes la palabra. Buenas tardes, sí, tengo una pregunta. O sea, a mi mamá se le olvida que comió, da el desayuno, el almuerzo, entonces vuelve y come. Y entonces está gordita. Ahí uno cómo lo maneja. Yo igual pues le recuerdo, le digo, comimos esto y comimos todos juntos, pero va y busca otra vez, se va para la nevera, saca, come. Y Entonces, ahí hay un asunto, Viviana, importante y es que la presencia, ¿cierto? Que coma acompañada, que se siempre le come trate. con toda la familia. Exacto. Son ustedes los encargados de decirle, aunque sean 1000 veces, mamá, es que ya comiste, pero es que tengo Ah, hambre. Posiblemente no es que tenga hambre, ¿cierto? Porque incluso se le también tenemos olvida. una desconexión, sino que, ay, usted a mí no me ha dado comida, deme comida, Ah, porque me van a dejar morir de hambre. Mamá, pero te acabaste de comer esto, esto y esto. ¿Qué hace uno muchas veces? Muéstrale el plato donde comió, muéstrale lo que prepararon, ayúdale a que a través desde lo visual, desde esa estimulación, sepa recordar un poco. Lo otro es, si vemos que está picando mucho en el transcurso del día porque asume tener hambre, entonces déjale al alcance frutos secos, arándanos, ah, bebidas hidratantes, las aromáticas que llegan a ser saciantes, las frutas que estén al alcance de ella, obviamente frutas de su agrado y demás. Evita que tenga a su alcance harinas, bebidas azucaradas, ah. lácteos en gran medida, eso, así todo lo que tiene que ver con alimentos muy llenos de grasa, los empaquetados, los dulces, los colorantes, eso déjalo para una vez al mes, ¿cierto? Una vez al mes o cuando vamos a ver película o cuando vamos a hacer algo diferente. Pero si vemos que está picando mucho porque ella dice que le da hambre, entonces deja que tenga al alcance ese tipo de alimentos que le permitan alimentarse y saciarse. Por ejemplo, 2, 3 cucharadas de avena disueltas o lo que llamamos la avena trasnochada, si se la Mm. das en el día, esa sensación de saciedad que produce la avena va a generar que ella sí tenga el efecto de estoy llena y no quiera estar picando, porque hay alimentos que son muy saciadores, los frutos Eh, secos son muy saciadores, comerse pues no el paquete grande que ya viene, sino comerse el puñadito de maní, de fruticos secos, ayuda bastante porque le regula también esas ganas, "Ay, es que tengo ganas de algo, pero no sé qué", y eso presta como presta ese servicio para que lo entendamos como de manera más precisa. Listo, Vivi, listo, gracias. a ti. Y muy importante, préstale atención al peso, que no se nos suba de peso desbordadamente porque ya eso tiene otras afectaciones. Querida Maite, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Con tu permiso, Anita, voy a tomarme el atrevimiento de hacer un comentario muy personalizado. Ujú. Señores, cuando nosotros tenemos un paciente con una característica psicológica, psiquiátrica, neurológica, y necesitamos incorporar un nutricionista en el proceso,
es lo más sabio que podemos hacer. Que si dale esto, que si dale el otro, que si dale aquí, que si dale allá, que a fulanito le cayó bien esto, que a menganejo le cayó bien aquello. Mosca con lo que van a hacer. Están trabajando con un organismo que les puede presentar alergias, reacciones y condiciones que no son las que se desean en el momento y en el proceso. ¿Ok? Ustedes tienen la capacidad de poder acercarse a un nutricionista, involucrarlo, ¿ah? Para que sea apoyo. Estoy leyendo en el chat y se están aconsejando que tomen esto, que tomen el otro, que tomen para acá. Miren, las propagandas son muy buenas, ¿ok? Y parte del que quiere vender un producto es hacerle muy buena la propaganda. ¿Estamos? Y es un consejo como profesional que les doy. Hay un profesional que admiro, me le quito el sombrero, es un hombre completamente capacitado, tiene magíster hasta para regalar para el techo, que se llama el doctor Jorge Cruzac, ¿ok? Es un especialista, es de Chile y él tiene una especialización en nutrición y comportamiento psicológico. Y uno de diplomado que hice con él el año pasado, caí para atrás cuando me entero de que la leche produce cambios en nuestra microbiótica, y podemos caer en procesos intensos depresivos solo por el consumo de la leche. Entonces, les aconsejo que busquen un especialista en la materia, que sea un nutricionista, háganle saber las características que tiene su familiar para que adapte una dieta correspondiente al familiar que ustedes tienen. Porque a ese familiar, aparte de que, para que se me entienda en forma coloquial, la cabecita, ¿ok? Con problemita, tiene un cuerpecito que puede tener otro tipo de problemitas. Entonces, un nutricionista le va a mandar a hacer exámenes, pruebas, y va a saber, le va a ajustar cuál es la alimentación que debería de llevar. Porque sí, señores, hay medicamentos, hay alimentaciones que alteran más que otras. Pero no podemos pretender, por ejemplo, yo no puedo pretender que Anita me conteste a mí, Anita, ¿qué puedo comer porque tengo tal cosa? Anita, y si salgo a caminar, si Anita va a ser mi entrenadora física, mi nutricionista, no puedo. No desvirtuemos, tratemos de enfocarnos porque es nuestra responsabilidad, y esto lo digo con toda propiedad, buscar a quien le corresponda la rama. Como dicen en mi país, zapatero a su zapato. Ella puede tener mucho conocimiento, nos puede dar tips, nos puede ayudar, colaborar. Esa es la intención que todos tenemos. Pero busquemos, por favor, me disculpas, Anita, la intervención, pero sentía que si no la decía, con calmita, porque estamos trabajando con pacientes que muchas veces pierden lo que le pasó a la mamá de la chica que acaba de intervenir, se le olvida comer. Mi nona murió el 17 de este mes y a mi nona le teníamos que esconder las llaves, los zapatos, porque no se paraba de la cama si no estaban los calzados. Entonces, ¿qué hacíamos para retenerla un poco cuando queríamos bañarnos, cuando queríamos hacer actividades? Esconderle los zapatos, quitar las llaves, la medicación se le eliminó del cuarto, los pasos se pasaron a plástico, o sea, tomamos las medidas que correspondían para evitar que se lastimara, pero su alimentación era dirigida. Buenas tardes, disculpa Anita por haber intervenido. Gracias. Muchísimas gracias.
Claro, esto que nos acaba de Maite es la invitación. Obviamente, todo lo que tiene que ver con procesos de salud tienen que ser procesos integrales. Importante trabajar con equipos interdisciplinarios y no es solamente el neurólogo, el neuropsicólogo, es nutrición, es terapeuta físico, es terapeuta ocupacional, es fonoaudiólogo. En ocasiones incluso vincula a uno la participación de los odontólogos porque todo tiene una conexión de manera significativa que nos va indicando a nosotros qué es lo que necesita y evitemos generalizar, porque lo que es bueno para el uno no es bueno para el otro. Y por ejemplo, con el concepto y con lo que está haciendo Jackie, creo que fue con la intervención con el aceite de coco. Se ha vuelto un efecto viral y por eso uno siempre dice, ¿quién soy yo para venir a decirte si lo usas o no, si a ti te está sirviendo? Lo mismo que pasa muchas veces con las pastillas milagrosas para adelgazar que salen en redes sociales y consumas estas pastillas que en un mes usted va a bajar 15 kilos. Claro, ¿quién de nosotros no quiere bajar 15 kilos pues si está con sobrepeso para sentirse muy bella y muy guapa? Y eso se generaliza y que terminamos incurriendo en sistemas de salud cada vez más alterados. Y ese sistema de salud parte de cada uno, la microbiota, cómo funciona su eje, conexión de nervio vago, cómo funciona el eje que nos conecta con todo lo que tiene que ver con regulación, por ejemplo, de sistemas de cortisol. O sea, en términos generales, aquí me atrevo a hablarles de lo poco o lo mucho que sepa de alimentos hasta donde sé, ¿cierto? Más ahí de decir que le doy por esto y esto, obviamente no es mi campo y creo que no es ni el campo de ninguno de los que estamos acá por lo visto, porque no he visto que nadie me diga soy nutriólogo o nutricionista y podemos hacer esto. Entonces, sí es real que tratemos de no generalizar el consumo o no de determinados medicamentos. Pues Zoraida, no, oh, es que de medicamentos, de alimentos. Zoraida nos dice el aceite de coco buenísimo para el cabello. ¿Ves? A mí el aceite de coco para el cabello me resulta fatal porque me afloja mucho el folículo piloso y hace que se me caiga mucho el cabello. ¿Ves? Entonces algo tan sencillo como el aceite de coco bueno para el cabello, pero a mí me hace muchísimo daño. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar con las sugerencias y con las generalizaciones. ¿Listo? Querida, muchísimas gracias. Vamos entonces a continuar por acá y luego de hablar de todo este componente, Zoraida, no te rías que ya no voy a ir a bucear contigo entonces a Venezuela. ¿Qué reconocemos entonces? También vamos a identificar otros trastornos neurocognitivos mayores. Digamos que aquí estábamos nombrando precisamente los que llegan a ser más, digamos, nombrados o reconocidos. ¿Qué necesitamos? Identificar que aparte de esos existen otros que vamos a entender que tienen un origen que no siempre es degenerativo y que puede llegar a ser mixto o secundario. ¿Qué vemos desde acá? Lo que tiene que ver con los procesos vasculares que se van a diagnosticar cuando ya estamos sobrepasando los 65. Se origina en eventos o accidentes cerebrovasculares, lo que entendemos como esos infartos cerebrales o enfermedades propiamente cerebrovasculares. Desde la principal afectación vemos que hay un impacto directo en la atención, las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento y se manifiesta con lentitud o dificultad para concentrarse, porque de paso vemos que la atención está afectada y que como le decía ahorita la compañera al iniciar, la atención es digamos, la base para la concentración. Y damos cuenta que es escalonado, no es de la noche a la mañana que presente todas esas características, no es de un día para otro que pierda la concentración, que sea más lento, que no sepa planificar, organizar, sino que va haciendo de manera escalonada. Hablamos también desde el trastorno neurocognitivo mayor mixto que se presenta en el adulto mayor, entendiéndolo también desde los 55, 60 años, y llega a ser de un neurodegenerativo más vascular. Aquí ya hay múltiples dominios afectados y los síntomas, pues dado que hay diferentes dominios, pueden estar los síntomas combinados. Y aquí sí podemos estar hablando que es progresivo y nombramos
lo que tiene que ver con deterioros relacionados con ese componente secundario a otras enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Las infecciones, los traumatismos, las enfermedades metabólicas o incluso algunas deficiencias nutricionales. Desde manifestaciones que vemos, nos damos cuenta que posiblemente hay alteraciones cognitivas diversas según la causa desde la cual se está desprendiendo este tipo de trastorno neurocognitivo. Y puede incluir todo lo que tiene que ver con cambios conductuales o con cambios neurológicos. Desde aquí miramos en la conducta todo lo que tiene que ver con el comportamiento directamente. ¿Qué pasa? Este sí puede llegar a ser reversible, pero no para todos. Chicos, denme un momento, por favor, respondan y ya estoy con ustedes. Bueno, continuemos entonces por acá para que vayamos teniendo mayor claridad. ¿Qué reconocemos entonces? Vamos a reconocer este componente de pasar de esos diferentes perfiles a las causas más relevantes, que entendemos que esos trastornos neurocognitivos pueden llegar a tener distintos orígenes y manifestaciones clínicas. Sin embargo, en lo cotidiano, en nuestra práctica profesional, digamos que hay unas características o causas que llegan a ser más representativas. Es así como nos encontramos que lo más, digamos, habitual es encontrarnos con diagnósticos propiamente de enfermedad de Alzheimer, dado que hay una alta prevalencia, hay un impacto progresivo en lo que tiene que ver con la memoria y otras funciones cognitivas, y porque también es el modelo más estudiado desde el deterioro neurocognitivo. Adicional, cuando ya comprendemos de manera adecuada este trastorno, esto nos permite interpretar de mejor manera los cambios cognitivos que hacen parte de ese envejecimiento. Nos permite diferenciar entre diferentes perfiles clínicos y a partir de allí poder orientar la evaluación y las diferentes intervenciones con las que nosotros vamos trabajando. Es así entonces que hablemos un poquito de lo que tiene que ver con esa enfermedad de Alzheimer, entendiéndola como la principal causa del trastorno neurocognitivo y que se caracteriza por un proceso neurodegenerativo. O sea, si hablamos ya de degenerativo, es porque sabemos que hay un declive cada vez más marcado y es progresivo que produce un deterioro significativo en la cognición y la funcionalidad. ¿Qué vemos en esa expresión funcional del deterioro? Lo primero, comenzamos a ver que hay fallos en las actividades instrumentales, como el manejo del dinero, la organización o el consumo de los medicamentos. Y aquí hay una evolución a la que nosotros tenemos que prestar atención porque se comienza a presentar una pérdida progresiva de la independencia en esas actividades básicas: comer, lavarse los dientes, asearse, cambiarse la ropa, ponerse los zapatos, y eso ya nos va diciendo que ese deterioro está siendo más marcado. ¿Qué entendemos desde el Alzheimer? Que hay un inicio insidioso, es decir, comienza de forma lenta, gradual y poco evidente. Es poco evidente para quienes no conviven con esa persona, para quienes la ven de vez en cuando, pero muchas veces para las personas desde la cotidianidad dicen, no, pero es que no entiendo. Antes Stacy sí se demoraba un poco, pero es que ahora estamos hablando que se demora 2 y 3 horas para preparar un almuerzo.
o que se metía al baño y salía rápido y ahora hay que ir a tocarle la puerta para que salga, para que se organice. Entonces eso va haciendo de forma lenta, pero en ocasiones ese descuido de los cuidadores, cuando ya volvemos a mirar qué está pasando, hay un avance muy grande y no es que haya sido progresivo, sino que nosotros invisibilizamos esas posibles señales que ya nos estaban diciendo que algo pasaba. Entendemos desde aquí también que lleva un curso progresivo y continuo. Y por supuesto que hay un deterioro irreversible que está asociado a esos cambios neurodegenerativos. Desde el Alzheimer es necesario reconocer un patrón neuropsicológico característico, como que hay una alteración temprana de la memoria episódica, sobre todo para esos hechos recientes. Y recordemos que esa parte episódica es lo que me corresponde a mí, ¿cierto? Lo que me ha sucedido a mí. Mientras que la semántica es lo de la afuera, lo que sucede en el entorno. Dame un momento. Chicos, denme un momento, por favor. De antemano, mil disculpas hoy por las interrupciones, pero no estoy en casa y ha sido un poco difícil el tema de la conectividad del día de hoy. Entonces, de nuevo, qué pena y mil disculpas por las interrupciones reiterativas. Están como en Venezuela, aquí se va la luz. Aquí es que la señal que me baja de manera significativa y eso también me afecta por acá la conexión. Muy bien, chicos, continuemos entonces por acá. ¿Y qué necesitamos entonces reconocer? Que también hay una, digamos, progresión afectiva en todo lo que tiene que ver con esos otros dominios, como cuáles. El lenguaje, que lo entendíamos como esa dificultad para nombrar algunos conceptos, y que se incrementa también las dificultades en el lenguaje comprensivo y, por supuesto, afectaciones directas en las funciones ejecutivas como la planificación y la toma de decisiones. Y es algo importante, chicos, todo lo que tiene que ver con la orientación espacial. Esa es una causa, digamos,
a las que nosotros tenemos que prestar atención y que muchas veces pasamos de largo. Diferente es si salimos de nuestra zona de confort y necesitamos ubicarnos y dónde queda la cocina, dónde queda el baño en esta nueva casa o si estamos de viaje. Y otro asunto muy diferente es que se nos comiencen a perder en los espacios que para ellos ya son conocidos. Entonces, desde acá, ¿qué vamos a mirar? Aquí tenemos precisamente esa progresión de la enfermedad y el aumento propio de la discapacidad como tal. Desde aquí, ¿qué miramos? Hay 4 fases importantes. La fase amnésica, la fase de extensión y la fase conductual. Y por último, una fase de dependencia total. Desde aquí, ¿qué nombramos? Vamos a entender que se genera en esa fase 1 o en esa zona amnésica, reconocemos que hay afectaciones a nivel de hipocampo, donde falla el registro de la nueva información y el cerebro no guarda la información. Por ejemplo, repiten la misma pregunta y olvida qué comieron hoy o se desorientan en las fechas, que era, por ejemplo, lo que Viviana nos estaba diciendo hace un momentico. Entonces, entendernos desde aquí va marcando pautas importantes en todo lo que tiene que ver, digamos, con esa, ¿cómo lo entendemos? Como con esa escalada propiamente de cada una de esas manifestaciones que nosotros vamos encontrando en el camino. Y era lo que la compañera ahorita preguntaba, que cómo decirle a las familias el proceso de las fases. Y desde allí es como nosotros tenemos que entendernos, que digamos que no es de la noche a la mañana que vamos a llegar a X o Y etapa, pero que sí nos habla precisamente de esas situaciones a las que nosotros tenemos que prestar atención. Luego hablamos de una zona 2. ¿Qué sucede allí? Lo entendemos como una fase de extensión, es decir, ya no vamos a estar solamente con una afectación en el hipocampo, sino que esto se extiende precisamente a la corteza parietal y temporal, y esto presenta ya fallas en el lenguaje, en el espacio y el reconocimiento, y ese reconocimiento no es solamente pensado en el contexto, sino también en el reconocimiento del otro. Aquí ya hay anomia relacionado con esa parte del lenguaje, donde la persona no encuentra las palabras adecuadas, se pierde de manera repetitiva en el sector donde habitan, pues propiamente en el barrio o digamos en su contexto cercano, y llegan a un punto donde algo tan sencillo como usar el teléfono llega a ser bastante difícil para ellos. Luego miramos en la fase conductual que aquí ya hay una alteración más marcada en la corteza frontal. Aquí se comienzan a evidenciar dificultades en el juicio, en la personalidad y la conducta. Y por supuesto, hay una pérdida de eso que nosotros llamamos el director de orquesta, que es precisamente todo lo que nos habla de funciones ejecutivas. Aquí comenzamos a ver que hay alta irritabilidad o apatías marcadas. Se vuelven los que decimos, ay, es que tan sensible que te volviste. Claro, la irritabilidad comienza a estar marcada por ese desinterés para estar frente a ciertas actividades. Hay un proceso de desinhibición social y abandono del aseo. Y esa desinhibición es cuando uno dice, ay, tan imprudente, ¿cómo fue a decir eso? Y eso pasa muchas veces con los abuelos, que uno codea al abuelo y le dice, ay, no vas a decir eso, ¿cómo te ocurre decir que ese está muy flaco o que esa está muy gorda? Y eso es lo que uno dice de la desinhibición social. Pero que en esta zona 3, en cuanto a ese avance progresivo del Alzheimer, llega a estar muy relacionado precisamente con esta alteración o esta fase conductual. Y en la fase 4 o en esa zona 4 propiamente, vamos a entender que aquí ya hay una dependencia total, es decir, hay un daño cerebral global donde vemos
que las funciones vitales y motoras están más afectadas y que en ocasiones ya se necesita un cuidado paliativo asistencialista en todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria. Y desde la parte del lenguaje, posiblemente ya estemos ante un mutismo o una rigidez para hablar. Hay dificultades para tragar, lo que entendemos como disfagia, y aquí juega un papel muy importante el equipo interdisciplinario, propiamente en este caso, lo que tiene que ver con fonoaudiología para trabajar este componente de disfagia. Y aquí nombramos en términos generales que sí necesitan una ayuda total, o sea, ya no es una ayuda parcial y recordémosle y permitámosle, no, aquí ya llegamos a un punto de, si tú no le asistes, él no hace. Entonces, partiendo de ahí, ya es importante entenderlo como esa dependencia total que nombramos y es importante, que la enfermedad de Alzheimer no es caprichosa y no es que quiere ni es que es por eso, sino que vamos a entender que todos los síntomas siguen una ruta física de la destrucción neuronal que va desde el hipocampo hasta esa corteza global. Entonces, como podemos ver, eso comienza en el hipocampo, que es una estructura pequeñita, pero muy importante y que de manera escalonada va impactando otras estructuras cerebrales. Y es así como nosotros tenemos que reconocer esa progresión propia de la enfermedad y aumenta todo lo que tiene que ver con la discapacidad. Cuéntenme, por favor, si esto es claro para ustedes. Los leo, cuéntenme. Indira, Laura, está muy claro. Perfecto. ¿Qué necesitamos entonces nombrar nosotros? Y es de gran relevancia, chicos. Lo que tiene que ver precisamente con esto de entender esa progresión del, digamos, del Alzheimer desde lo clínico. ¿Qué vamos entonces a interpretar primero? Un proceso de lectura clínica, donde entendemos que el inicia en la memoria episódica y ya eso nos va orientando una posible sospecha de algo raro que no está funcionando como tiene que ser. Luego hay una situación donde ya no es solo la memoria episódica, sino que ya esto se va a trasladar al lenguaje, la orientación y las funciones ejecutivas en términos generales, donde vamos a entender que la progresión refleja compromiso cerebral y organizado y que no es aleatorio. ¿Qué sucede? Y ahorita la compañera decía con las etapas y demás. Si bien las etapas no van a ir 2 meses aquí, 2 meses el otro mes, 2 meses el otro, no es de esa manera. Sí tenemos que entender que esta progresión sí va, digamos, de manera organizada. Se inicia en el hipocampo, luego ya pasa y se extiende a la corteza parietal y por eso decimos acá precisamente que que no es aleatorio. Entendemos también que aquí el cambio funcional es muy relevante, tanto como el proceso y el cambio que se lleva a nivel cognitivo. Claro está, cognición y movimiento, cognición y funcionalidad van de la mano. Por eso ambos llegan a ser tan reiterativos. Adicional, ¿qué más reconocemos? La importancia de saber cuándo intervenir. Incluso por acá veo que Betty nos dice, ahora reconozco que mi padre está en la primera fase. Entonces, si tú ya estás evidenciando que hay características que están muy ligadas o manifestaciones muy relacionadas con ese diario vivir, ese es el punto de cuándo vamos a intervenir. Cuando los olvidos afectan las actividades cotidianas, cuando hay una repetición frecuente de preguntas o información, cuando después de muchos intentos presentan dificultad para aprender, retener información nueva,
cuando hay desorientación marcada en tiempo, espacio o situaciones conocidas. No es, ay, es que nos fuimos de paseo para Cancún y cuando llegamos al hotel se perdió. O sea, se pierde uno en un hotel y en un espacio nuevo, no se van a perder ellos. Por eso hacemos la diferencia de situaciones o espacios conocidos. Y se interviene cuando hay cambios en la conducta o pérdida de la iniciativa. Y Kenneth, aquí conecto con lo que tú estás nombrando, que si una persona con Alzheimer se pone agresiva, claro, es que de paso, si miramos acá, ya hay una fase conductual que nos habla de esas pérdidas de funciones cognitivas, desde esas funciones ejecutivas que están en corteza prefrontal, donde no le interesa si está grosero, si no, porque no tiene ese concepto, digamos, de ser rebelde o de ser hostil o el uso de ciertos términos, porque ya hay una afectación de esa corteza prefrontal que es la que te permite o nos permite en términos generales todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la flexibilidad cognitiva y con la inhibición. Esa inhibición se pierde y no es que se pierda de la noche a la mañana, sino que eso va yendo en escalada. Luego, cuando ya hicimos la intervención, ¿qué implica esa evaluación? Un proceso de evaluación neuropsicológica, no pruebas aisladas, sino unas baterías completas, análisis de múltiples dominios cognitivos y una valoración del impacto en la funcionalidad. Adicional, se necesita una integración completa con la historia clínica y el contexto del paciente. Y muy importante, cuando ya se hizo la lectura clínica, cuando sabemos cuándo intervenir, qué implica para la evaluación, vamos a tener desde acá un asunto claro y es el acompañamiento que se necesita. Entendiendo desde acá la importancia de las intervenciones ajustadas según el momento de la enfermedad. Y aquí esas intervenciones nos hacen referencia a qué, cuáles especialistas lo van a ver. No solo neurología y neuropsicología, se los decíamos ahorita, la importancia de nutrición, la importancia de terapia ocupacional. Si es muy sedentario, entonces necesitamos incluirlo en las actividades deportivas, que lo vea un terapeuta físico y de esa manera vamos haciendo el ajuste correspondiente. Aquí, importantísimo, todo lo que tiene que ver con los procesos de psicoeducación, que se lo decía ahorita la compañera. Si trabajamos desde allí, vamos a tener mayor claridad en qué es lo que está pasando y cómo yo voy a acompañar. Y nombramos lo que tiene que ver con la importancia de adaptar el entorno para favorecer los niveles de autonomía, enfocándonos en qué, en propender por una adecuada calidad de vida y mantener de manera adecuada todo lo que tiene que ver con la dignidad del paciente en términos generales. ¿Listo? Entonces esto es fundamental entenderlo. Para la compañera que estaba diciendo que quizás su papá estaba transitando por esta fase amnésica, entonces es importante que comiences a gestionar evaluaciones. ¿Qué es necesario? Estaremos abordando también lo que tiene que ver con esos tamizajes y a partir de esos tamizajes identificar quién necesita evaluación completa a nivel de neuropsicología para tener todo esto mucho más claro con respecto en qué está pasando y qué voy a seguir haciendo. ¿Listo? Y para que terminemos entonces por acá esta temática, vamos a quedarnos con esto. ¿Qué vamos a recordar? Y es muy importante, chicos. Hay cosas que el olvido y el deterioro no pueden tocar. Y entendemos que el deterioro puede desmantelar, puede montar, puede generar pérdida de la biografía, de ese autoconocimiento, de esa memoria episódica, pero rara vez se logra silenciar lo que tiene que ver con el mundo sensible o con el mundo emocional. Entendiendo desde acá tres asuntos que son fundamentales. Vamos a nombrar lo que llamamos la memoria del corazón. Desde aquí, estructura implicada, el sistema límbico, porque mientras la memoria de los hechos se nos desvanece, la experiencia emocional permanece. La persona
no recuerda lo ocurrido, pero sí conserva el cómo se sintió en determinada situación. Entender la importancia de la presencia. Tenemos que tenemos que estar presentes porque el otro no deja de ser quien es y sigue estando presente, sintiendo y respondiendo. Cuando somos presencia adecuada para el otro, esta persona que nosotros acompañamos podrá entender y tener claro el trato respetuoso que enfoca con la dignidad, el sentido de pertenencia o el sentir que corresponde a un espacio desde el afecto compartido, y vamos a hacer también desde esa presencia, digamos, reguladores y favorecedores de la calma en entornos que validan desde la emoción. Y muy importante, tener la presencia del vínculo como ancla, entendiendo desde acá que aunque los nombres se nos olviden, la sensación de seguridad sí permanece. ¿Qué es necesario acá en el vínculo? El tono de voz, la mirada y el contacto que se convierten en un lenguaje principal. ¿Qué les dejo acá como cierre? No busquemos a las personas en sus recuerdos, busquémosla en su mirada, porque quizá ya no sepa quién es ella ni quién eres tú, pero sí la memoria emocional sigue reconociendo la presencia del amor. Entonces, ojo chicos, ir un poco más allá siempre es fundamental para todo lo que tiene que ver con estos procesos. ¿Listo? Cuéntenme cómo terminamos con esta temática, por favor. Y leo por acá. No pueden olvidar cómo, pueden encontrar ser felices, así es. No deja de ser quien es, así es Marta Lucía. ¿Cuál es el especialista que da el diagnóstico que ya comenzó el Alzheimer? El neuropsicólogo, en la medida de lo posible a través de pruebas objetivas y pruebas estandarizadas. O el neurólogo si también aplica baterías y pruebas completas. Los leo. Gracias, Meli. Qué bueno, Betty, me alegra muchísimo. Las grabaciones, claro, querida Magda, las grabaciones se siguen enviando sin problema alguno. Dayana, entraste tarde. Ah, no, Dayana. Tenías entonces que invitar al algo si entraste tarde. Siempre se presentan los adultos con excelente clase, es un mundo de conocimiento y entender la enfermedad. Chicos, por acá Melissa les está dejando la información para que le escriban y se comuniquen con ella ante cualquier situación que puedan requerir. Y voy a compartir acá. Ok, Maite, tienes la palabra. Ok. Con respecto a las grabaciones, quiero comentarles que acabo de hablar con Meli. Ella no es que no ha publicado la de ayer, sí la publicó, pero Meli se equivocó con el número y repitió número 3, pero realmente es la número 4, es la de ayer. Revísenla para que se den cuenta, porque quizás están preguntando por eso, porque yo también tuve la misma duda. Meli se equivocó con el número sin querer, repitió número 3 y era número 4, pero es la 4 y ahí la van a encontrar, pero sí la publicó. Ok, Maite, ya nos dieron entonces ahí claridad para que no generen confusiones y de igual manera, por acá Melissa les deja pues como la información del WhatsApp para que se comuniquen con ella, pero ya Maite nos adelantó el trabajo, maravilloso, porque ya eso les va a ahorrar preguntas y repreguntas a Melissa, aunque muchas veces uno pregunta muchas veces lo mismo para entender y no quiere decir que estemos frente a un declive marcado en nuestros procesos. Así que eso es importante también. Y les voy a dejar por acá, digamos, entonces la apertura de nuestro siguiente tema que está relacionado con esas enfermedades y trastornos frecuentes en la adultez mayor. ¿Qué vamos entonces a nombrar en esta temática? Lo que tiene que ver con esos trastornos afectivos, ansiedad y alteraciones del sueño en la adultez mayor. Vamos a comprender la relación entre los diferentes trastornos afectivos,
la ansiedad y las alteraciones del sueño, identificando que realmente tienen un impacto importante en el proceso de envejecimiento. Y desde acá, nosotros qué vamos entonces a reconocer o con qué tendríamos nosotros que estar iniciando esta temática. Vamos a reconocer la interacción que hay entre el afecto, el sueño y la cognición, entendiendo que esto va más allá del proceso neurodegenerativo, que entendemos que el funcionamiento cognitivo en la adultez mayor no ocurre de forma aislada, sino que emerge y se comienza a poner de manifiesto o partiendo de la interacción entre la biología, el estado emocional y los diferentes estados fisiológicos. Es así que nosotros, para poder entender un poco cómo afecta todo lo que tiene que ver con esa parte emocional y los hábitos de sueño, necesitamos comprender tres conceptos iniciales. El eje afectivo cognitivo, donde vamos a reconocer que los trastornos del estado de ánimo y la ansiedad no solo afectan el bienestar, sino que también impactan la atención, la velocidad de procesamiento y las funciones ejecutivas. Desde acá hay que tener presente que el sueño, para ellos, para nosotros, para todos, es un regulador sináptico, donde esas alteraciones en la arquitectura del sueño interfieren con todos los procesos críticos como la consolidación de la memoria y la autorregulación emocional. Cuando nosotros nos entendemos desde acá, incluso es cuando uno trabaja con los papás y les dice, con los papás de los niños o los adolescentes, y la invitación siempre es, papá, mamá, vamos a procurar conservar unos hábitos de sueño adecuados con los chicos, porque en el sueño es cuando se consolidan los aprendizajes, cuando lo que aprendieron en la escuela y en la vida cotidiana se va a ir pasando a la memoria de largo plazo. Pero cuando no dormimos bien, hay una ruptura muy grande en ese, digamos, en esos momentos críticos para consolidar la información, y por eso muchas veces nosotros decimos, ay, yo como que he visto eso, como que he visto eso, pero no me acuerdo dónde. Posiblemente hubo una falla en esa arquitectura del sueño que generó que no se pasara esa información a un largo plazo. Desde acá que entendemos también, y es necesario nombrar lo que llamamos el desafío del diagnóstico diferencial, la importancia de saber diagnosticar, de saber a dónde acudir, porque resulta que hay ciertos síntomas emocionales que se pueden mimetizar en los cuadros que llamamos cuadros demenciales o esos cuadros propios del deterioro cognitivo mayor. Entendiendo desde acá que es fundamental distinguir qué es un proceso neurodegenerativo y qué posiblemente es una alteración cognitiva secundaria a esos factores afectivos. ¿Qué sucede? Y esto lo relacionamos con un concepto importante y tiene que ver con esto que tenemos acá, la pseudodemencia o pseudodemencia depresiva. ¿Qué es importante? Desde ese concepto nos necesitamos clarificar, primero entendiendo que no es un trastorno neurodegenerativo, sino unas alteraciones o un cuadro cognitivo que es secundario a una depresión severa, que nos esconde, por así entenderlo, los síntomas de esas demencias. De ahí que por eso se llama pseudodemencia. ¿Qué ocurre cuando se va a realizar la evaluación? Desde este proceso, el paciente presenta quejas subjetivas de memoria muy marcadas. Es que se me olvidó esto, es que no me acuerdo, es que me dijeron, pero no sé qué era lo que me estaban diciendo, y lo manifiesta de manera reiterativa. También hay lentitud psicomotora y fallos atencionales. Sin embargo, aquí, a diferencia de los procesos de deterioro o de trastornos neurocognitivos, hablamos que aquí no hay muerte neuronal, sino un desbalance afectivo, que generalmente está relacionado con un desbalance también neuroquímico que apaga las funciones ejecutivas.
y nombramos que a diferencia de la neurodegeneración, la pseudodemencia sí es reversible, claro, porque como no es una muerte neuronal, entonces ya aquí sí hay mayores probabilidades que haya un mejor pronóstico. ¿Qué sucede? Que esto se mejora al tratar el afecto y la ansiedad y de esta manera el rendimiento cognitivo puede mostrar una mejor recuperación. ¿Qué vemos y es importante de esas diferencias claves desde pseudodemencia y las demencias como lo hemos venido conociendo? Hablamos desde la pseudodemencia, tiene un inicio relativamente rápido y fechable. En cuanto a los demás trastornos, vamos a ver que son insidiosos y difíciles de precisar. En características, el esfuerzo nos habla de no sé, no puedo y no se esfuerzan por llevar a cabo ninguna actividad, mientras que con los otros ellos intentan compensar o disimular las dificultades. Hay conciencia de enfermedad alta en la pseudodemencia, pero en el Alzheimer y otros de esos trastornos neurocognitivos es baja. Y ese es el concepto que se llama anosognosia. El paciente no reconoce que está enfermo. El paciente no se percata que está teniendo fallas significativas. Y esto ya comienza a verse de la fase 2 más o menos en adelante, porque cuando estamos iniciando, ellos sí reconocen, ay, cierto que estoy como pensando raro, cierto que estoy como olvidando mucho, cierto que ya te había preguntado eso, pero en términos generales es una característica muy marcada en lo que tiene que ver con la anosognosia. Y a nivel de atención, vamos a tener presente que en la pseudodemencia puede llegar a ser bastante fluctuante y que está relacionado con ese estado de ánimo, mientras que en el Alzheimer y demás el deterioro a nivel atencional es constante y progresivo. ¿Listo? Entonces, importante podernos entender desde acá. Y para que cerremos acá esta parte, para que la dejemos abierta para mañana, perdón, para el lunes, vamos entonces a desmitificar un poco lo que tiene que ver con la salud mental en la vejez. ¿Qué es necesario entender? Que también se diagnostica depresión, donde entendemos que es un trastorno clínico tratable y no es una consecuencia propia del envejecimiento. Es que se puso viejo, ya le dio depresión. No es lo uno ni lo otro, es porque también se puede presentar. Importante, no por el hecho de estar envejeciendo tenemos que estar tristes. Y no es señalar, ay, es que ya es normal que como está tan bien y por eso está tan triste. Que entendemos que el envejecimiento sí implica cambios y duelos, pero la presencia de síntomas de tristeza prolongada persisten. Ya aquí se requiere una intervención profesional y por eso les enfatizo. Envejecer no es sinónimo de estar deprimido ni de sentirse triste todo el tiempo. Desde acá, ¿qué es necesario? Reconocer el riesgo del infradiagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces estos diagnósticos no se detectan o no se llegan a, digamos, a una evaluación completa porque digamos que se confunden con los achaques o las quejas propias de la edad o en ocasiones van en comorbilidad con otras enfermedades crónicas. Y nombramos la vulnerabilidad multidimensional, entender que desde esa salud mental en la vejez hay factores importantes, los biológicos y los psicosociales. Los biológicos relacionados con el dolor crónico y los cambios neuroquímicos. Y a nivel psicosocial, todo lo que tiene que ver con procesos de jubilación, aislamiento, pérdida de roles y seres queridos. ¿Qué vamos a entender entonces en este módulo? Que a diferencia de los jóvenes, el adulto mayor a veces no expresa tristeza, sino apatía, quejas físicas o fallos de memoria. Y ahí es cuando nosotros tenemos que estar muy claros con el acompañamiento y los diagnósticos que se van a estar buscando para poder identificar esas alternativas de acompañamiento. ¿Listo?
Bueno, mis chicos, con esto terminamos el día de hoy. Lo dejamos en punta para iniciar el día lunes. Querida Maite, mañana no tenemos clase. Retomamos el día lunes exactamente en el mismo horario, así que consoliden esos aprendizajes, duerman bien, amplíen las temáticas que les hayan quedado como con interés y que tengan un muy lindo fin de semana. Un abrazo para todos y que descansen. Chao, chao, gracias. Marley, no me tiraste pico hoy. ¿Qué pasó pues, Marley? Ah, eso sí, Marley, pilas pues. En todas partes me tira picos y acá no.